Libro de Santiago, capítulo 1. Le iba a decir que la semana pasada, mientras Pastor Esteban estaba predicando, yo tuve que salir un momento y luego regresé y me quedé al lado del portero, allí parado, observando y escuchando la predicación del pastor. Y me percaté, a ciertos minutos, alguien se paraba y salía. Esa es una de las cosas que me percaté. Otra de las cosas que me percaté es que algunos no traen su Biblia, pero sí traen su celular. Y me percaté que cuando está en el celular, probablemente hable la aplicación de la Biblia. Pero también me percaté que hay algunos que abren su Instagram, abren su WhatsApp, contestan correos, mientras se está predicando la palabra del Señor. No sé usted, pero yo considero que eso es una falta de respeto. Una falta de respeto primero a nuestro Señor. Porque cada vez que abrimos la Biblia, estamos ante la presencia de nuestro Señor. Yo estoy seguro que si tuviésemos la posibilidad de estar en un salón con el presidente de la República, probablemente ninguno de nosotros saldría saliendo cada 10 minutos. Ninguno de nosotros estaría revisando su celular. Estaríamos pendientes de lo que el presidente está diciendo. Me llamó la atención eso. Y durante la semana estuve orando para compartirlo. Para que ustedes no sientan que su pastor está siendo demasiado estricto. Pero es una verdad importante. No sé si usted se entusiasma con algo. ¿Se entusiasma con algo? ¿Amén? ¿O no? ¿Se entusiasma con algo? Bueno, yo me entusiasmé este jueves. Me entusiasmé este jueves porque era 21 de mayo. Combate naval. Después de nuestro Señor Jesucristo, porque me corrigieron, está nuestro segundo héroe de nuestra patria, Arturo Pras. Y estaba contento yo porque era feriado. Entonces dije, ese jueves la iglesia va a estar como ahora. Porque una de las cosas que he escuchado en la mayoría es, pastor, el día en la semana no tengo tanto tiempo por el trabajo para asistir a los programas que hay el día martes o el día jueves. Entonces yo dije, hoy día es feriado. La iglesia va a estar aquí para orar. 20 personas había. Las mismas de siempre. También estuve orando por eso. También estuve preguntando al Señor por qué. Estamos en una serie que se llama Una fe en acción, basado en el libro de Santiago. Nuestro versículo principal es el versículo 25, que dice: más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 3 palabras claves tenemos allí: mirar, perseverar y disfrutar. Hoy nos corresponde la lección número 10. Una fe en acción es una fe que practica la palabra de Dios. El pasaje en el que nos corresponde estudiar esta mañana está en el capítulo 1 del versículo 22 al 25. Le invito a abrir su Biblia allí, por favor. Y el versículo central de estos cortitos versículos es: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra.
y no tan solamente oidores de ella, engañándoos a vosotros mismos. Padre, nos dirigimos a su presencia una vez más. Y Señor, quiero pedir que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos ilumine, que nuestros oídos estén prestos y nuestros corazones estén sensibles para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que nuestros corazones se inclinen ante usted. Que podamos, Señor, en los minutos que vienen, estar tomando el máximo esfuerzo de estar pendiente en escuchar tu palabra. Ya oramos por los niños, ahora oramos por nuestros corazones, Señor. Oramos para que tú, Padre, impactes con tu palabra nuestras vidas. Guía, Señor, cada palabra. Usa tu palabra en esta mañana para tu iglesia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leía un extracto de un libro que está ahí en la pantalla. Un libro que se llama La Iglesia Vacía. Es de un escritor, historiador cristiano. Y ahí está su nombre. Y dentro de este libro él escribió lo siguiente. El cristianismo en los Estados Unidos moderno tiende a ser fácil, tiende a ser animado, cómodo y compatible. No exige autonegación, disciplina, humildad, una apariencia del otro mundo, celo por las almas, temor de Dios y amor por Él. Hay poca culpa y ningún castigo. Y la recompensa en el cielo es virtualmente segura. Lo que ahora tenemos lo llamaría mejor cristianismo de consumidor. El costo es bajo y la satisfacción del cliente parece estar garantizada. Este escritor cristiano, historiador, lo que ha visto en su sociedad es lo que él llama el cristianismo de consumidor. Y al analizar nuestra cultura, al traerlo a nuestro país y traerlo a nuestra sociedad y traerlo a nuestro cristianismo en nuestro país, no creo que está tan lejos de esta evaluación. Tristemente, no veo que esté lejos. Veo que hay mucho de esto también en nuestras vidas. Hay mucho de esto que él describe en su sociedad como un cristianismo de consumidor. Los supermercados hoy día se caracterizan por ser supermercados que tienen absolutamente de todo. Antes solo estaba vinculado con los alimentos, pero hoy día ya usted encuentra refrigeradores, lavadoras, encuentra todo lo que tiene que ver con el hogar. Algunos sectores tienen cosas para autos, algunos sectores grandes tienen cosas para las mascotas, ropa, librería, útiles de aseo y ahí va. Usted puede ir a un solo lugar y encontrar todo lo que necesita. Y allí empieza entonces las decisiones del consumidor, donde escoge lo que necesita, escoge lo que quiere y paga por él. Y se va a casa
contento o contenta. Quizás por ahí no tanto porque le pareció excesivo el valor. Pero lo compró igual. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y lo lleva a su casa. Y reflexionando en lo que este hombre escribe, es muy parecido el funcionamiento hoy día del cristianismo en la iglesia. Los creyentes vienen a la iglesia, se sientan y evalúan el programa. Y toman aquello que les conviene, que les agrada, que les gusta. Incluso en medio de la predicación, deciden ver qué es lo que a ellos les gusta de la predicación y no necesariamente lo que Dios está hablando a su vida. Y lo escoge y lo guarda. Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, no por nuestra satisfacción. Y hoy día el creyente corre tras la satisfacción, aquello que le hace sentir bien, aquello que le hace sentir cómodo, aquello que le gusta, y lo que no lo desecha, lo que no está dentro de su parecer o de su marco, lo desecha. Y también hacemos lo mismo que hacemos cuando compramos y encontramos cara las cosas. Nos juntamos con otra persona y le decimos, oye, que está cara la vida. Me fui a comprar y ya con 10 lucas no alcanza. Lo que antes compraba con 10. Y hacemos lo mismo en el cristianismo. Nos juntamos y comenzamos, oye, ¿viste el programa? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que se hizo? Y cuchicheamos entre nosotros. Y a veces hasta en el mismo culto sucede eso. Está usted cuchicheando con el del lado. Por allá sale una risa. Por allá sale algo gracioso. O está más pendiente del que está un poco más allá. Y no estamos pendientes de la palabra del Señor. Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestra satisfacción. Cristo murió para sacar aquello que nos condena. No para que usted venga o vengamos a la iglesia y sintamos, voy a buscar lo que me satisface, lo que me agrada. El Señor nos llama a confiar en Él y seguirlo. Y seguirlo tiene que ver con una vida de autonegación, con una vida que cada día toma su cruz y le sigue. Con una vida que constantemente, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una vida crucificada. Pero pareciera que hoy día vivimos un cristianismo donde nos bajamos de la cruz, buscamos nuestra satisfacción y luego cuando me conviene me subo a la cruz. Ese no es el cristianismo bíblico. No es lo que encuentro en la vida de Cristo. No es lo que veo en los evangelios. No es lo que veo en los discípulos. No es lo que veo en la vida de Pablo y cómo él instruye a las iglesias. Incluso venimos y decimos, estamos aquí escuchando la palabra y no la escuchamos como el apóstol Pablo dijo de la iglesia de Tesalónica. Estoy agradecido por ustedes, le dijo, porque ustedes recibieron la palabra, no como una palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Y la recibieron y la aceptaron. Y a veces estamos aquí y decimos, oh, esa parte de que el pastor dijo no me gustó. Y está recibiendo la palabra como si fuese solo de un hombre. No hay una preparación para venir a la iglesia. No nos preparamos el día sábado. No preparamos a nuestros hijos, no preparamos nuestra ropa, no preparamos nuestras cosas. En la mañana estamos corriendo tras todo aquello que necesitamos traer. Pero no hubo un tiempo para orar, no hubo un tiempo para decir, Señor, voy a ir al templo, por favor, habla a mi vida. No hay eso. Porque se ve cuando llega usted aquí. Se evidencia en el rostro. Amado, Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestra satisfacción. No está usted aquí. Dios no le proporcionó una vida y una vida abundante para que busquemos satisfacción personal. No es eso.
Debemos comenzar a resetear nuestra mente, resetear nuestro corazón, porque hay más mundo, hay más realización y búsqueda personal. ¿Qué es lo que realmente el Señor pide de nosotros? Amado, quiero que pienses si tu trabajo es un ídolo para ti. Quiero que pienses si tu familia es un ídolo para ti. Quiero que pienses si tus sueños son un ídolo para ti. Si aquello que tú consideras que es digno de correr tras él, puede que sea bueno, pero se está transformando en un ídolo para ti. Y Dios no está en el centro de tu vida. Compartía con alguien y me dijo, ¿sabes, papá? Era mi hija que me decía, a veces decimos que Dios debe ser el primero. Y me dijo, no, papá, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y eso está escaseando, amado, en nuestras vidas. Dios no es el centro de nuestras vidas. Hay otras cosas que son más importantes. Y puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser mis sueños, mis anhelos, mis hobbies, mis anhelos. Y Dios no está ahí, estoy yo ahí. Y escuchamos fin de semana tras fin de semana la palabra del Señor. Y venimos y nos sentamos aquí. Y probablemente en nuestras casas escuchamos otras prédicas, escuchamos música cristiana, pero es solo eso, oír. Pero poco de hacer, poco de vivir. Eso es lo que Santiago va a decirnos en estos pasajes. Recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestra satisfacción. En un mundo donde el cliente siempre tiene la razón, se necesita una obediencia radical a Dios. No debemos aceptar un cristianismo de consumidor. Amados, iglesia, seguir a Cristo no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Siempre es lo correcto. No es fácil. Hay cosas que no nos gustan, pero Cristo no murió para que nosotros determinemos si me gusta o no me gusta. Él murió para darnos una vida abundante, una esperanza en la eternidad, pero un trabajo para hacer en la tierra. Y no tiene que ver con la satisfacción personal. Tiene que ver con la obediencia a Cristo. La semana pasada, Pastor Esteban nos instruyó y nos dijo que la palabra es como una semilla que llega a nuestros corazones. Pero la palabra debe enraizarse, constituyéndose en algo vital, dinámico en la persona del Hijo de Dios. En la presente lección, el escritor bíblico nos llevará a la obediencia a la palabra. El versículo 22 dice eso, no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. No es suficiente escuchar, amado, la palabra de Dios. Debemos practicarla. Muchos creyentes tienen el concepto erróneo de que escuchar un buen sermón, escuchar un estudio bíblico, es suficiente para su vida cristiana. Pero el pasaje que Santiago va a exponernos está diciendo que es el inicio. Es el inicio. No es el fin. Es el inicio que nos debe llevar a una transformación en nuestras vidas. El mismo escritor, Santiago, pero en el capítulo 4, versículo 17, él dijo lo siguiente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le pregunto, amado, ¿cuánto tiempo de creyente lleva?
Lo he hecho esta pregunta en otras ocasiones. Suelo usarla porque es un buen análisis. ¿Cuántos años de creyente tienes? Si hacemos el ejercicio de un año tiene ¿cuántas semanas? 52. Significa que en un año usted escuchó 52 sermones. 52 sermones. Sin contar el día martes si viene, sin contar el día jueves que viene, o los ministerios. Sin contarlo, solo el día domingo. 52 sermones en un año. ¿Cuánto de esa información que usted tiene, después de escuchar 52 sermones, lo bajamos a nuestra vida? Y entendemos que un sermón es bueno, ¿verdad? Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted tiene una información, pero como tiene un cristianismo consumidor, determina si eso está bien o está mal. Si lo vivimos o no lo vivimos. Pero la Biblia nos trata inmediatamente, cuando yo hago eso, de pecador. Porque sé lo que es bueno y no lo hago. Entonces, soy un, dígalo, pecador. Pero vivimos como santos. Vivimos y proyectamos una vida piadosa. Cuando hay áreas en mi vida que yo sé que tengo que hacer porque es bueno, pero no lo hago. Ejemplo, le decía hace un rato el versículo de amar al prójimo. Sabemos que es un mandato, pero ¿realmente amamos al prójimo? ¿O amo realmente al que me cae bien? Con el que me llevo bien. Y aparecen estas frases, es que con él yo tengo feeling. No, es que tengo empatía porque tenemos muchas cosas en común. Y al otro, como no tengo cosas en común, como no tengo feeling, o de plano no me gusta, no me relaciono. No expreso amor. No expreso preocupación, no muestro interés. Amado, cuando practicamos y vivimos de esa manera, somos pecadores. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que Santiago está diciendo. Cuando tú y yo escuchamos algo y no lo bajamos, entonces nos transformamos inmediatamente en practicadores del pecado. Hay muchos que marcan su Biblia. Una vez alguien me dijo eso. Me dijo, Fran, no marques tu Biblia. Deja que ella te marque a ti. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Casi teológica. Y tenía razón. Porque sí que es fácil marcar el libro. Lo difícil es vivir el libro. Esto sigue siendo un libro. Pero nosotros creemos que contiene la palabra de Dios, ¿amén? Pero ¿cuánto de eso lo pasamos a nuestra vida? ¿Cuánto de eso entra directo a nuestro corazón o directo a nuestra mente para encontrar aquello que quizás no me agrada del pasaje? No me agrada de lo que Dios dijo. Tengo mi pero, tengo mi punto suspensivo. Veremos entonces que una fe en acción es una fe que practica la palabra de Dios. Ahora, para llegar a practicar la palabra de Dios, primero necesito hacer un análisis personal. El versículo 22, que es el que hemos estado reflexionando, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es la razón principal porque él va a utilizar una ilustración. Antes usó la ilustración de la semilla, ahora va a usar la ilustración del espejo. Y va a poner a la escritura como un espejo. ¿Por qué tenemos un espejo en casa? Para mirarnos. Pero cumple un propósito, ¿verdad? Ver cómo estoy, cómo está mi apariencia.
para saber si mi peinado está bien, si mi maquillaje está bien, si mi corbata está bien o mi ropa combina. O sea, tiene ese propósito. Yo observarme para que provoque una evaluación en mi vida. Al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, nos vemos tal como somos. Veamos la primera frase de este versículo. Para ser hacedores, pero sed hacedores de la palabra. El creyente no debe conformarse solo con recibir la palabra. Su meta debe ser obedecer la palabra. Esa es nuestra meta. Cuando somos expuestos a la palabra, no es solo que la oímos, sino que estamos desafiados a obedecer la palabra. Es decir, debe ocurrir en nuestras vidas a través de la palabra, por favor, a través de la palabra, no por razonamientos humanos. A través de la palabra debe ocurrir una transformación. Eso es lo que Pablo dice a los romanos. No se conforme, sino transforme. ¿Qué cosa? Su entendimiento. Para que podamos comprender cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Entonces, para poder comprender la voluntad de Dios, debe haber una transformación en nuestra mente. No debemos conformarnos, debemos transformarnos. Ya lo sabe o quizás lo ha escuchado, pero la palabra transformar en el griego es metamorfosis. Este cambio que hay en la naturaleza que el Señor creó de el gusanito ese todo feo en una belleza en mariposa. Pero eso tiene un proceso. No ocurre de un día para otro. Está allí en ese capullo, está escondido, está oscuro, está trabajando allí un proceso que se evidencia cuando sale del capullo. Amado, cuando usted y yo escuchamos la Escritura y escuchamos la voz del Señor y no ocurre la transformación, eso es evidente en nuestras vidas. En la forma que hablamos, en la forma que nos comportamos, en la forma en que hacemos las cosas. Y es lo mismo, cuando sí hay una transformación, también se evidencia en cómo hablamos, en cómo hacemos las cosas. Una transformación debe ocurrir, pero sed hacedores. Debe haber una transformación. No pierda Santiago, vaya a Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo 34. Versículo 29. Éxodo 34, 29. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y escuche esto, después que hubo hablado ¿con quién? Con Dios. Él no se percató que su rostro brillaba, resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Spurgeon decía, cuando el cristiano vive su fe de la manera bíblica, hace que el resto de los que están a su alrededor cuestionen su fe. Eso es lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel al ver a Moisés. Tuvieron temor. Se dieron cuenta que Moisés había estado en la presencia misma de Dios. Y cuando lo vieron, se cuestionaron. ¿Me acerco o no me acerco? Porque Moisés, mira de dónde viene. De estar en la misma presencia del Señor. Amado,
cuando nos transformamos en hacedores de la palabra, hay una evidencia. Se evidencia en nuestras vidas, tal como en Moisés se evidenció en su rostro. Las personas van a evidenciar que tú eres un creyente fervoroso, consagrado, que busca hacer la voluntad de Dios, no busca su propia satisfacción. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho, monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado hacer. Cuando estamos siendo obedientes a lo que la Escritura nos dice, se provoca la transformación en nuestras vidas. Y eso es evidente a las personas que están a nuestro alrededor. El mandato o exhortación es que como creyentes constantemente seamos hacedores de la palabra, sin interrupción. Pablo dijo a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando. Pero el Señor está dispuesto a generar transformación. ¿Quiénes no estamos dispuestos? Somos nosotros los que no estamos dispuestos a la transformación. ¿Por qué? Porque somos selectivos, somos como el consumidor que va al supermercado y escoge qué llevar a su casa. Y escucho, y usted está aquí, está escuchando la palabra y probablemente esté pensando: ¿no estará siendo muy riguroso el pastor? Porque yo creo que no es tan así. Y comienza a evaluar. Y en ese momento se provoca la desconexión nuestra a la palabra. La expresión hacedores, que en griego es poeitai, se refiere a aquel que se somete o se sujeta a la ética de la palabra. ¿Usted sabe cuál es la ética cuando se habla de ética? Ejemplo, ética laboral. Se refiere al comportamiento en el trabajo. ¿Qué hace la diferencia con la filosofía? La filosofía tiene que ver de la manera que pensamos. La ética, la manera que vivimos. Y eso está conectado. El proverbio, Salomón ya lo había escrito: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, si nuestra filosofía en cuanto a la Escritura, en cuanto a escuchar la palabra de Dios, en cuanto a lo que Él nos manda, es selectiva, mi ética entonces está alterada. Y está alterada no por la palabra de Dios, sino por mi selección. Yo escojo qué parte practicar. Y por ende discrimino cuál no hacer. Juan, en su primera carta, dice: Dios es amor. Amén. Dios es amor. Pero dice: aquel que dice que Dios es amor y no ama a su hermano, el tal no ha visto a Dios.
interesante cómo Juan describe el asunto. Él, en otras palabras, dice, si tú dices ser cristiano, pero tienes un conflicto con alguien y no expresas amor, entonces tú no conoces a Dios. Porque la verdadera realidad de que eres una nueva criatura es que tú amas a tu prójimo. No importa lo que te haga. Porque el cristianismo funciona. Te haces el mal y tú respondes con el bien. Eso es producto de una relación con Dios. Porque no es normal, no es natural en nosotros responder con bien al mal. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Si no, solo somos oidores de la palabra. Y nuestra fe, nuestro cristianismo, es cuestionable. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Hacedores, personas creyentes que se someten y se sujetan a la ética de la palabra de Dios, o sea, a lo que nos dice. Santiago 4, versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. ¿Se da cuenta? Cuando murmuramos y hacemos juicio de otras personas, es como que sacamos a Jesús del trono y nos sentamos nosotros ahí. ¿Y esa es nuestra labor? No. ¿Quién es el juez justo? Jesús. ¿A quién Dios le delegó esa responsabilidad de juzgar? Solo a Cristo. No a nosotros, amado. A nosotros se nos encomienda la obediencia, no ser jueces. No decir si este hermano está bien o está mal. Yo soy llamado a obedecer el mandato. El mandato es, ama a tu hermano. Predica el evangelio. Haz discípulos. Ese es el mandato. Pero nosotros lo cambiamos. Sacamos a Cristo del trono de nuestro corazón y nos sentamos ahí y buscamos satisfacción personal. Y no hacer la voluntad del Señor. Selectivos. Consumidores. Y cuando somos confrontados, ¿sabe lo que es peor? Cuando somos confrontados por Dios o por alguien, viene a nuestra mente, ¿cuál es el problema? Si a ti te molesta, ok. ¿Por qué? Porque con la mentalidad de consumidor, el cliente siempre tiene la razón. Entonces usted siempre tiene la razón. No importa lo que Dios diga. No importa lo que pastor predique. No importa lo que escucho. Yo siempre tengo la razón. Cuánta soberbia, ¿no? Cuánta soberbia. Recuerde que por eso Lucifer fue arrojado del infierno. O sea, del cielo para después llegar al infierno. Por el orgullo, soberbia. Recuerde que él no quiso ser superior a Dios. Él quiso sentarse en el mismo trono de Dios. Hay que poner atención porque a lo mejor es el Señor. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Gracias, Agustín. Siguiente frase del versículo. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ciertamente oír la palabra de Dios es imprescindible para la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice eso, ¿verdad? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ni siquiera nosotros producimos fe. Necesitamos la Biblia para eso. Increíble. El Señor es tremendo. Nos muestra todo el rato que lo necesitamos a Él, que necesitamos su palabra. No vivimos en independencia, vivimos total y absolutamente en dependencia. Pero la naturaleza pecaminosa, la carne, ¿qué te dice? No, si tú puedes solo. No, si tú puedes. Satanás le hizo creer a Eva eso. Tú no necesitas a Dios. Dios solo te limita. No lo necesitas. No necesitas ser tan riguroso. Hoy día empiezo a escuchar creyentes que quieren decir, pastor, yo quiero vivir una vida consagrada. Pero la gente no coopera. ¿Cómo así? Le digo. Claro, porque yo le digo a un hermano, una hermana, oye, yo quiero, ¿sabes que la palabra me impactó? Ay, sí, él. Ay, sí, ella, pues, la más santa, la más piadosa, la más bíblica. Qué terrible, qué triste, qué trágico que alguien sea confrontado con la palabra de Dios y yo, siendo un mismo hermano, hijo de Dios, me burlo de ese hermano. Qué terrible, qué clase de cristianismo. El Señor tenía todo el derecho para decir a los fariseos lo que Él quisiera. Pero Él reconocía sus esfuerzos. Reconoció que diezmaban. Aunque le dijo a todo el mundo, no vivan como ellos viven. Escúchenlos. Reconoció que diezmaban. Eran extremos, sí. Se encontraban 10 pesos, diezmaban 1 peso. Extremos. Diezmaban. El Señor reconoce que ellos oran. Bueno, se paran y oran. Gracias, Señor, porque no soy como este. Pero reconoce que oran. Les dice, oran. Reconoce que eran como una especie de evangelista porque dice que recorrían grandes territorios buscando hacer prosélito a uno. O sea, que pase a ser de la religión judía. Reconoce que eran perseverantes. El Señor no fue tan duro. El Señor también reconoció ciertas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros con el hermano que quiere vivir una vida más consagrada? ¿Qué hacemos con el hermano que quiere involucrarse, que quiere servir? Es como le hacemos zancadilla. Como el joven que quiere ser misionero y quiere prepararse en teología. Y le decimos, ¿para qué? ¿Para qué vas a perder 1 año? ¿Para qué vas a perder 4 años de tu vida? Ve a la universidad mejor a estudiar. Ten una carrera. Y le decimos eso a un joven que quiere servir al Señor. Y le decimos, el mundo es mejor que Dios. Eso es trágico. Conozco historias de padres que después que sus hijos están con una linda profesión, carros, casa, todo bien, pero su corazón no está en Dios. Me dice, pastor, ore por mi hijo, por favor. Ora por mi hijo porque no quiere venir a la iglesia, no quiere nada con el Señor, pero cuando quería, le dijiste que no. Solo oidores y no hacedores de la palabra. Solamente oidores. Santiago dice que cuando somos así, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra engañador, engañándoos, en el griego, tiene la idea de engañarse mediante falso
razonamiento. Más encima, sabe que está mal y lo hace igual. Terrible. Lo hace igual. Se engaña. La verdad expuesta por el escritor bíblico es que todo creyente se contenta solo con oír la palabra, pensando que eso es suficiente. Está usando un falso razonamiento que resulta en un autoengaño. ¿Somos oidores o somos hacedores? ¿Nos conformamos solo con oír un buen sermón? ¿Oír una buena prédica? Pero tengo mis propios razonamientos. Santiago dice, te estás autoengañando. Una fe en acción, entonces, es una fe que practica la palabra de Dios, pero con seriedad se hace un autoanálisis, se hace un examen, se mira al espejo, se evalúa. Y después de mirarse viene la corrección. Si no hacemos la corrección, entonces no sirve de nada que nos miremos en el espejo. Fue solo eso, una contemplación. Si no hago ningún cambio en mi vida, entonces solo es oír. Si no hago la bajada, si yo solo me miro en el espejo y veo que mi peinado no está bien o veo que mi maquillaje no está bien, pero no hago nada, sigo autodiciéndome que estoy bien. Entonces no es lo que realmente quiere el Señor. El Señor quiere no solo que nos veamos frente a su palabra, sino que también hagamos una corrección. Porque eso nos dice el versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces se miró y no ocurrió nada. No le importó que a lo mejor su maquillaje no está bien, o que su corbata no combina, o que su peinado no está bien puesto, bien hecho. Lo vio, se percató, pero no hubo ningún cambio. Esta frase, la frase como si alguno, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta frase es una condicional simple en el que se da por sentado la realidad. ¿Cuál realidad? Santiago lo dice. Santiago asume la existencia que hay personas que son solo oidores y no hacedores de la palabra. Eso es lo que él está diciendo. Es como si estuviese aquí en la iglesia Santiago y está diciendo, ¿saben? Aquí hay personas que solo oyen la palabra y no hacen. Eso quiere decir esa frase. Y luego dice, este es semejante al hombre que se considera en su espejo, se ve su rostro, ve su apariencia, pero no hace ningún cambio. No hay ningún cambio en su vida, no hay ninguna bajada. Cuando escucha la palabra, dice, ¡uy, qué buena, qué linda, qué desafiante, wow! Pero luego sale y no hay ningún cambio, ninguna transformación. No hay nada más reflexivo. Solo le pareció bueno. Solo se contempló. Porque si él se considera a sí mismo, note, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Hay tres verbos aquí. Se consideró, se va y se olvida. Los tres verbos. Hechos por la misma persona. En el mismo momento. Se ejecuta. Considerar atentamente cómo nos vemos es importante a la hora de salir de casa. No es solo que nos contemplamos, debemos hacer un cambio. Entonces ahí se genera esta fricción. Nos contemplamos y hacemos una pequeña consideración, pero rápidamente se olvida.
nos vamos y nos concentramos en nuestras cosas. Estoy apurado, estoy ocupado, tengo que hacer esto, tengo esta responsabilidad, tengo que hacer esto otro. Yo soy así y no hay espacio para el cambio, no hay espacio para la transformación. Solo oímos la palabra y eso consideramos que es suficiente. Y inmediatamente con esa actitud desestimamos la misma palabra del Señor. Vaya a Santiago, a Salmo capítulo 19, por favor. Salmo capítulo 19. El escritor bíblico aquí expresa en una manera bella lo que es la palabra del Señor. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Note cómo él va expresando. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tremendo pasaje. Cómo viene él describiendo lo que hace la Escritura. Pero eso lo va a hacer cuando somos serios en la Escritura. Serios en no solo oír, sino que en el hacer. El siervo, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con la palabra. Es amonestado. En guardarlos hay gran galardón, dice. ¿Consideramos lo mismo de la Escritura? Ella me quebranta, ella me destruye mi corazón y como es una palabra tan viva, luego me restaura. Amén. Me restaura. Pero si yo no paso tiempo con ella y solo soy un oidor nomás, no se ejecuta la transformación. Si solo la escucho, probablemente me sienta incómodo con lo que me está diciendo la Biblia. Probablemente en pasajes de este sermón usted se siente incómodo. Pero a veces la incomodidad gana más espacio y no se logra ese galardón precioso de la palabra. Debemos apropiarnos de la palabra, no solo oírla. Debe ser en nuestro corazón ejecutando la transformación. ¿Por qué? Porque nota lo que él dice, presérvame también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran. Estaré limpio de esta rebelión que a veces en mi corazón, y me hizo acordar en este momento de Pablo. Pablo allá en Romanos cuando dice, hay en mi cuerpo una ley y me encuentro haciendo aquello que no quiero hacer. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una rebelión en nuestra mente, en nuestro corazón.
Hay una soberbia. Hay un orgullo que quiere salir, que quiere y en parte nos gobierna. Y Pablo dice, hoy, ¿quién me va a librar? Cristo nos va a librar. Su palabra nos va a librar. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestros razonamientos, es con la palabra de Dios. Por eso Santiago termina en el versículo 25 diciendo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Más el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Sabe que esa palabra, el que mira, tiene tres ideas? Agacharse para mirar, mirar de cerca, mirar con atención. ¿Y la une con qué? Con la perfecta ley. Es como que si usted se agacha y está allí mirando con atención. Con atención. No es solo oír. Le presta atención. Como si se estuviese encaramando ahí, perdón la palabra. Esa es la idea. Está ahí, encima, usando el lente para ver bien. Eso es lo que Santiago está diciendo. Más el que mira, un contraste en que el que oye al que quiere hacer, mira con atención. Mira atentamente la perfecta ley. La palabra ley hace referencia a toda la escritura, no solo a lo que conocemos como el Pentateuco. En este caso, Santiago utiliza la palabra para toda ella. Escuche esto, Lucas 24, versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y cuando miró dentro, o sea, él miró con atención. No es que se paró y miró de lejos nomás. Él entró al sepulcro y vio los lienzos ahí. Miró con atención, no de lejos. Él se propuso ingresar. Escucha Juan 20, versículo 5. Y bajándose a mirar, y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. En este caso, el relato dice que él se paró, pero miró con atención dentro del sepulcro. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Miró con atención. Se fijó en los detalles. ¿Cómo sabemos que se fijó en los detalles? Porque los otros versículos dicen que vieron los lienzos. Atención. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han de predicar el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirarlos. Ellos quieren mirar con atención. ¿Qué cosa? Lo que nosotros estamos haciendo. Ellos quieren mirar con atención. ¿Qué específicamente, amado? ¿Cómo usted habla de Jesús? ¿Cómo usted evangeliza? Tiene ángeles que están mirando. ¿Cómo usted está haciendo el trabajo? Y lo están mirando con atención. Paréntesis. Si ellos están mirando cómo nosotros hacemos y nosotros no hacemos, ¿qué estarán pensando? Yo me imagino que ellos se devuelven allá y le dicen al Señor Jesús, envíame,
Envíame, yo quiero ir a hablar de ti allá. Porque yo estoy mirando con atención. Envíame, envíame. Y el Señor dice, no, ese trabajo es de la iglesia, es de mis hijos. Y nosotros, como tenemos un cristianismo de consumidor, decidimos cuándo predicamos y cuándo no predicamos. Cuándo hablamos de Jesús y cuándo no hablamos de Jesús. Tenemos personas todo el tiempo a nuestro alrededor, pero decidimos si hablo de Jesús o no hablo de Jesús. Y sé que el mandato es hacer discípulos, ni siquiera es evangelizar, es hacer discípulo, amado. Si usted y yo no estamos discipulando, estamos siendo desobedientes, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y estamos viviendo en pecado si no obedecemos la palabra de Dios. Pero sí queremos la última parte del versículo, que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. ¿Verdad? Amado, ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a la iglesia para que escuche el evangelio? Si te molesta, te incomoda, te da vergüenza predicar el evangelio, por último haz el esfuerzo de traerla, para que escuche el evangelio. Pero tampoco lo hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien? Que oraste toda una semana para traer a alguien, a un familiar, a un amigo, a tu vecino. ¿Cuándo fue que oraste por eso? Mentalidad de consumidor. Y probablemente si te pregunto directamente vas a tener una respuesta para mí. Porque el cliente siempre tiene la razón. La perfecta ley, la de la libertad. Recuerde que el Señor nos proporcionó una vida para que la vivamos en abundancia. Nos dio la libertad. Persevera en ella, termina el versículo 25. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Persevera. Permanece al lado o junto. Esa es la idea de permanecer o perseverar, perdón. Amado, ¿eres un oidor o eres un hacedor? Amada hermana, ¿eres una mujer que oye la palabra y la hace? ¿O solo eres una oidora de la palabra? El que obedece la palabra no solo es bendecido en el acto de la obediencia, sino más allá de ella. Recuerde el Salmo 19:11. En guardarlo, dijo el salmista, hay gran galardón en guardar la palabra. Y guardar no es la idea de poner algo en un lugar seguro. Guardar significa vivir, practicar. ¿Somos lavados por la palabra? Éxodo capítulo 30, en el versículo 17 al 21, hay una descripción de un elemento que hay en el tabernáculo. Se llama el lavacro. El lavacro está entre el tabernáculo y el altar de los sacrificios. Ahí está. Es una fuente de bronce grande llena de agua. Y dice que para que el sacerdote pudiese entrar al tabernáculo, primero debía ser lavado. Debía él lavarse y cambiarse la ropa. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua para lavar es un cuadro de la palabra de Dios con su poder para limpiar.
Necesitamos no solo oírla, sino que practicarla. Necesitamos avanzar, amado, para no practicar un consumismo, un cristianismo de consumo. Efesios 5:26, escuche. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el contexto del matrimonio y también del ejemplo de Cristo, Pablo está diciendo esto. La iglesia fue santificada, purificada a través de la palabra del Señor. Primera de Corintios, retroceda un poquito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Para que las personas puedan tener la posibilidad de ser limpiados por la palabra de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio, porque si no, no tienen opción. No la tienen. Juan en el capítulo 3 dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y agrega, ya ha sido condenado. Pablo está diciendo lo mismo aquí, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué necesitan? Necesitan ser lavados. Nosotros ya estamos lavados, amén. Amén, estamos lavados. Pero como tenemos un cristianismo de consumo, estamos lavados. Y nuestra esperanza está en el cielo, amén. El Señor viene. Amén, ¿lo espera? Pero mientras tanto hay trabajo que hacer, amado. No solo ser oidor, hay que ser hacedor. Hacedor de la palabra. Termino. Lo he dicho en otras ocasiones, pero este relato siempre viene a mi mente. Segunda de Samuel 12, el profeta Natán llega a ¿dónde? El mismísimo rey David. Mismísimo. Le cuenta una bella historia, de esas que le contamos a los niños, ¿verdad? Había un hombre que tenía mucho dinero y había otro que no tenía tanto. Le llegaron visitas, voy a parafrasearlo, voy a hacerlo más corto, ¿ya? Llegaron visitas al que tenía mucho dinero. Vamos a hacer un asado. Y Walter se emocionó, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer un asado. Pero el hombre rico no tomó de sus animales. Tomó el único corderito que tenía el vecino. Y lo trajo y hizo el asado para sus visitas. Entonces, dice el relato, David, yo me lo imagino que se levanta del trono el tipo. ¡Digno de muerte! ¡Debe pagar! Siempre el pecado ajeno es más grave que el nuestro. Siempre el pecado ajeno es más grave que el nuestro. Y David lo dijo, debe morir, debe pagar. Natán, yo me lo imagino con toda su paciencia de hombre de Dios. Tú eres ese hombre. Y ya mi imaginación empieza a correr.
Me imagino a David volviendo a su trono despacito. Y se sentó. El relato sigue, fascinante. Se sintió horrible. Se sintió horrible David. Y está bien que se sienta horrible. Porque Dios es el que está hablando. Y Él le está diciendo, tú eres un pecador. Tú sacaste lo más preciado de un hombre. Lo trajiste a tu casa. Dormiste con ella. La embarazaste. Luego asesinaste al esposo. Maquinaste. Y te volviste a sentar en tu trono como si nada. Ese eres tú. Pero como el Señor es misericordioso, Natán le dice, tu pecado ha sido remitido. Tu pecado ha sido perdonado. El Señor es tremendo. El Señor es tremendo, amado. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. El Señor perdona. Y gracias a Él por eso. Pero no olvides que hay consecuencias. Natán también le dijo, Dios te perdona. Pero la espada jamás se va a apartar de tu familia. Lo que tú has hecho en privado será hecho en público. Todos van a saber lo que tú hiciste. David se había transformado en un oidor de la palabra y no en un hacedor. Amado, ¿somos oidores o somos hacedores? El mandato del Señor hoy día es claro. No solo debemos oír, sino que también debemos hacer. Tiene que haber una transformación. No podemos seguir viviendo como lo hemos hecho. Padre, vamos ante tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. En este momento, Señor, necesitamos sentirnos como David cuando fue confrontado con su pecado. Amado Padre, si hemos estado viviendo como solo oidores de tu palabra, por favor, perdona nuestro pecado. Usted nos conoce en lo profundo de nuestro corazón. Nada se escapa a usted, Señor. Podemos aquí entre nosotros ocultarnos cosas. Podemos entre nosotros mostrar apariencia de piedad. Podamos mostrar que somos hijos obedientes, pero usted conoce lo profundo de nuestro corazón. Sabe si tenemos una cultura, un cristianismo de consumidor, que somos selectivos, que a pesar de saber lo que es bueno, hay áreas en nuestra vida que no lo aplicamos, que no lo hacemos. Y tu palabra es tan clara, tú eres tan claro, nos dices que somos pecadores. Y a veces andamos como si no lo fuésemos. Oh Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos no solo a oír, sino a hacer. Que se evidencie la transformación. Porque Padre, cada vez que tú hablaste, en tu palabra siempre sucedió algo. Jamás hubo algún ser humano que quedó indiferente a tu palabra. Lo acabamos de ver en la reacción de David. Cuando el profeta habló lo que Dios le dijo que tenía que decir. Ayúdanos a no quedar indiferentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras vidas, a hacer ese análisis como cuando nos paramos en el espejo. Pero no irnos y olvidar, sino reflexionar, ver, evaluar, para no engañarnos a nosotros mismos, sino que haya una transformación, Señor. El Señor Jesús murió para quitar aquello que nos condenaba, pero el que nos libre
de buscar nuestra satisfacción personal, sino que vivamos en consagración, tal como cantábamos hace una hora atrás. Cantábamos de un Dios santo, 3 veces santo, que vivamos conforme a ese estándar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga.